¿Qué tal? En esta ocasión, muchachos, vamos a hablar sobre el factor de diseño y factor de seguridad. Es un, son conceptos y cuestiones que se analizan y se utilizan mucho aquí en diseño mecánico. Bien, primeramente el factor de diseño por lo general se representa con una N, que tal elemento, tal pieza, tal mecanismo soporte X cantidad de carga o X cantidad de esfuerzo. Entonces, dependiendo de ello, le vas a aplicar un factor de diseño. Pero cuando tú terminas de hacer el diseño, encuentras los valores, encuentras los materiales a utilizar, resulta que las medidas, las dimensiones no corresponden con lo que existe en el mercado y tenemos que encontrar el más próximo, el más cercano. Entonces, esa discrepancia o esa diferencia entre lo que te dice de manera teórica contra los materiales reales que vas a encontrar. Por ejemplo, que vayamos a diseñar una flecha y que la flecha te mida, por ejemplo, 0.495 milésimas de pulgada. Por ejemplo, 0.495 milésimas de pulgada. Pero en el mercado no existe esa flecha, existe la de media pulgada. Entonces tú vas a utilizar la de media pulgada de ser necesario, o en caso contrario, que no puedas modificar el diámetro o modificar las dimensiones, pero tendrías que elegir un elemento que sea de diferente resistencia mecánica en caso de que se analice. Ahora, ¿cómo se calcula el factor de diseño? Aquí viene en la representación, viene indicado así que el factor de diseño es igual a la resistencia del material contra el esfuerzo al cual va a estar sometido. Entonces voy a copiar esa fórmula que nos dice que factor de diseño o ND es igual a la resistencia mecánica del elemento contra el esfuerzo normal o el esfuerzo cortante, ¿no? Por ahí viene marcado como esfuerzo normal o esfuerzo cortante. Bien, para ello vamos a ver un ejemplo que viene aquí, el ejemplo 1.2, y nos dice el texto: una varilla con sección transversal de área A, no te dice de cuánto es el área, debemos encontrar los datos, dice, y cargada en tensión con una carga axial de P. Si dice que es cargada en tensión, entonces será un esfuerzo normal el que se va a aplicar, y aquí nos marca, ¿no? Y una carga axial de P igual a 2000 libras fuerza. Entonces tenemos que la carga P de este ejercicio es igual a 2000 libras fuerza, es la carga. Y el esfuerzo es un esfuerzo normal, por lo tanto es P sobre A. Nos dice que la resistencia del material, o que es representado con la S mayúscula, equivale a 24 kPSI, que esto convertido a unidades lineales, unidades completas, sería 24.000 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. En ese caso, el prefijo K indica por 10 a la 3 o multiplicar por 1000. También tenemos que nos da un factor de diseño igual a 3.0 o igual a 3. Ese factor de diseño es el que te da la solicitud. Significa que el elemento debe quedar por lo menos 3 veces más resistente de lo que estaría aplicándole esa carga P. Nos pide encontrar el diámetro mínimo. Entonces nos pide encontrar el diámetro, el cual es la incógnita del día de hoy, de una varilla circular sólida. Nos pide utilizar la tabla A17. Normalmente la tabla A17 o cualquier tabla que el libro de Shigley te mencione hace referencia a tablas del apéndice, tablas que vienen hasta el final del libro. Y listo. Entonces, antes de ello, nos pide que utilizando la tabla A17 elijamos un material o una varilla existente en el mercado, ya que resulta más económico elegir una varilla existente a mandar a hacer una de medida específica. Bueno, y en función de ello, elegir el factor de seguridad de la varilla. Bien, vamos a iniciar. Aquí el libro representa de dos maneras. Sabemos que el área de la sección transversal de un círculo, de la varilla es circular, perdón. Entonces la fórmula es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sabemos entonces que el esfuerzo normal es igual a carga sobre área. Entonces podemos reemplazarlo como la P sobre pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y también sabemos que P equivale a 2000. Entonces tenemos 2000 libras fuerza, que es la carga, entre pi por diámetro al cuadrado
entre 4. Ese es el valor del esfuerzo. Pero también tenemos que el esfuerzo, haciendo el despeje de aquí, haciendo este despeje, tenemos que este esfuerzo pasa multiplicando y el factor de seguridad pasa dividiendo. Por lo tanto, también tenemos que el esfuerzo normal es igual a la resistencia del material entre el factor de diseño, haciendo el despeje de la fórmula o de la ecuación mostrada. Entonces, estos valores ya los tenemos. También tenemos que el esfuerzo normal o el esfuerzo permisible será igual a la resistencia, que es de 24.000 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas dividido entre el factor de diseño que nos dieron el dato de 3.0. ¿De acuerdo? Ese es el valor. Este es el valor de referencia, 3.0. Entonces, como tenemos ambos, tanto esfuerzo normal en función de las cargas del área y el esfuerzo normal en función de la resistencia del material contra el factor de diseño, podemos hacer una igualación para con ello hacer el despeje del diámetro. Entonces, primero voy a hacer la igualación. Tenemos que el esfuerzo normal equivale a esto. Entonces voy a colocar aquí que es 2.000 libras fuerza va a dividir entre pi por diámetro al cuadrado entre 4, y esto va a ser igual a esta cantidad que es 24.000 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas entre 3. ¿Ok? Y vamos a hacer el despeje del diámetro al cuadrado. Entonces, para ello podemos hacer lo siguiente. Podemos pasar pi por diámetro al cuadrado del lado derecho, está dividiendo, pasa multiplicando, y todo eso está multiplicando, pasa dividiendo al 2000. ¿De acuerdo? Entonces, igual antes de ello podemos hacer lo siguiente. Esto lo podemos reducir. Aquí, 24.000 entre 3 nos da 8.000. Entonces, esto equivale a 8.000. Y las unidades siguen siendo libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Ya reduciendo el valor de la resistencia al material con respecto al factor de seguridad. Bien, entonces podemos hacer lo siguiente. Tendremos de este lado, bueno, tendríamos el 2.000 libras fuerza y este está multiplicando, entonces pasaría dividiendo entre 8.000 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas, y sería igual a este que está dividiendo, pasa multiplicando del lado derecho, que sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Bien, ahora podemos reducir aquí los términos. Voy a tomar estas unidades para que veamos cómo va quedando. Aquí yo puedo tomar lo siguiente. Puedo tomar los 2.000 entre 8.000. Si yo divido, bueno, antes de ello, tenemos libras fuerza de este lado, libras fuerza entre 1, es lo que se divide. Libras fuerza entre 1, te queda libras fuerza. Y aquí tenemos libras fuerza entre pulgadas al cuadrado. Extremo con extremo nos queda libras fuerza por pulgadas cuadradas sobre 1 por libras fuerza, te queda libras fuerza. Se eliminan las libras fuerza y te queda pulgadas cuadradas, que son las unidades de diámetro al cuadrado. Bien, entonces ahora 2.000 entre 8.000 nos da un cuarto. Si nosotros dividimos 2.000 entre 8.000, nos da 1 entre 4, unidades nos quedan pulgadas al cuadrado, que equivale a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y ahora podemos hacer el despeje. El 4 está dividiendo, pasa multiplicando. El pi está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, tendremos que diámetro al cuadrado equivale a 4 está dividiendo, pasa multiplicando, y pi está multiplicando, pasa dividiendo, multiplicando por la cantidad de 1/4 de pulgadas cuadradas. Entonces, este 4 se elimina con esto. Por lo tanto, el diámetro al cuadrado será igual a 1 sobre pi pulgadas al cuadrado.
Ahora, me pide el dato encontrar el diámetro, por lo tanto, ¿cómo encuentro el diámetro? Pues yo sacaría la raíz cuadrada del diámetro al cuadrado, por lo tanto voy a sacar raíz cuadrada del lado derecho de 1 entre pi pulgadas al cuadrado. Si yo saco la raíz cuadrada de 1 sobre pi, encuentro el valor lineal y la raíz cuadrada elimina el cuadrado del pulgadas. Por lo tanto, las unidades que me quedan en pulgadas lineales o pulgadas a la 1. Entonces, para ello, si yo hago uso de la calculadora, yo voy a aplicar lo siguiente. Tengo la raíz cuadrada de 1 sobre pi. Y nos queda un dato de 0.5641. Entonces, el dato es 0.5641. Nos queda pulgadas. Entonces, el 0.5641 pulgadas es el dato que nos da del diámetro que debe tener la varilla para que conserve un factor de diseño de 3.0. Es decir, haciendo uso con este cálculo, con el factor de diseño de 3.0. Ahora, eso nosotros lo podemos corroborar aquí en el libro, ¿no? Nos da 0.564 aquí en el ejercicio, en el ejemplo del libro. Ahora, nos pide que utilicemos la tabla A17, ya que la tabla A17 es la que contiene la información de las varillas, el valor de las distancias, de los diámetros. Ahora, no existe una medida de 0.5641 pulgadas. Nos pide que lo busquemos en fracciones, dice aquí el más alto de 5 octavos. Vamos a la tabla A17 para que les muestre. Los apéndices los encontramos hasta el final del libro. Aquí vienen los apéndices. Y vámonos las tablas útiles y buscamos la A17. Aquí en la información vamos a buscar la tabla A17, A15, a veces son figuras. Vamos a las tablas. Tenemos aquí la tabla A16 y la tabla A17. Y aquí están las fracciones de pulgadas. Nos pide que encontremos una en funciones de pulgadas. Ahora, si nosotros buscamos, sabemos lo siguiente. Sabemos que una media pulgada equivale a 0.500 milésimas de pulgada. O sea, 500 milésimas de pulgada. Ahora, aquí en la tabla encontramos que arriba de media pulgada sigue 916. Ahora, ¿a cuánto equivale 916? Bueno, es fácil, se puede dividir 9 entre 16. Nosotros vamos a encontrar 9 entre 16. Su valor decimal es 0.5625. Si se dan cuenta, este dato de 916 se sigue quedando corto al valor de 5641. Es decir, se requiere que por lo menos el diámetro de la varilla existente sea por encima de 56, por encima de 564 milésimas de pulgada. 916 se queda corto. Ahora, si utilizamos la de 5 octavos, nosotros dividimos 5 octavos y vamos a encontrar lo siguiente. Si nosotros dividimos 5 entre 8, su valor decimal es 0.625 milésimas. Dense cuenta que 0.625 es mayor que el 5641. Es decir, yo requiero 0.5641 pulgadas para que conserve un factor de diseño de 3.0, pero en el mercado no existe esa medida de varilla. Está la varilla de 916. Entonces, voy a utilizar la varilla está la varilla de 5 octavos, es la que más cercano. Siempre debo elegir una más cercana, pero por encima del valor mínimo. Entonces, voy a elegir la varilla de 5 octavos. Bien, una vez que yo encuentro que en el mercado, pues la varilla de 916 se queda corto, la de 5 octavos se pasa, pero es preferible que se pase a que le haga falta. Por lo tanto, ya no conservaría el factor de diseño de 3.0. Entonces, para ello voy a sustituir en la ecuación inicial. Tenemos aquí de este lado la ecuación en la que tenemos la del factor de diseño. Nosotros elegimos la de 5 octavos de pulgada y vamos a regresar aquí a la página del libro en la cual estábamos en el ejemplo. Y lo que tenemos que hacer básicamente es reemplazar el valor del diámetro en la ecuación y vamos a utilizarla ahora en lugar del valor 0.5641 pulgadas, vamos a reemplazarlo por el valor que corresponde al de 5 octavos. Entonces tenemos el dato que es la medida de la varilla
Voy a colocar aquí la medida de la varilla existente en el mercado es la de 5 octavos de pulgada, que corresponde a 0.625 pulgadas. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar en la ecuación inicial, y aquí nos dice lo siguiente: el valor del factor de diseño, perdón, ahora sería encontrar el factor de seguridad. El factor de seguridad, si yo lo reemplazo por la ecuación esta que está aquí, voy a despejar factor de diseño. En lugar de factor de diseño voy a poner factor de seguridad, porque voy a utilizar valores reales, valores finales. Entonces, si yo despejo factor de diseño, será igual, este pasa multiplicando, este pasa dividiendo, sería el valor de la resistencia entre el esfuerzo permisible. El valor de la resistencia equivale, como vimos al inicio, el dato nos daba de 24.000 libras sobre pulgadas cuadradas sobre el valor del esfuerzo, pero el esfuerzo ahora ya lo vamos a encontrar ya no con el valor del 3.0, ahora vamos a encontrar el esfuerzo con el valor del diámetro aquí. Esfuerzo es igual a P sobre A, donde P equivale a 2.000 libras, fuerza, sobre el área, donde el área es pi por diámetro al cuadrado. En este caso el diámetro es 0.625, son pulgadas al cuadrado sobre 4. Entonces, debe quedar de manera dimensional. Si nosotros analizamos de manera las puras unidades, aquí tenemos libras fuerza sobre pulgadas al cuadrado sobre, y abajo tenemos libras fuerza sobre pulgadas al cuadrado. En este caso se elimina de manera automática las unidades y dándonos un valor adimensional del factor de seguridad. Bien, vamos a encontrar ese dato. Si yo utilizo en este caso, voy a tener una división. En el numerador va el 24.000. En el denominador va otra división que sería 2.000. En el denominador va otro denominador que es pi por 0.625 elevado al cuadrado sobre 4, y nos debe dar el valor del factor de seguridad. Como pueden observar aquí en la calculadora nos da un factor de seguridad equivalente a 3.6815 y le paramos de contar. Entonces este es el factor de seguridad, que como podrán ver el factor de seguridad es la resultante de saber qué tan resistente nos va a quedar el elemento final ya diseñado, pero ya con valores reales, ya no con el valor teórico que nos daba utilizando el factor de diseño, y es justamente la diferencia, ahí radica la diferencia entre ambos factores. Repito, con el factor de diseño nosotros encontramos el valor estimado, pero cuando vamos al mercado o en el catálogo de proveedores o en el catálogo de fabricantes, resulta que en ocasiones los materiales no tienen las dimensiones o las características con las cuales nosotros iniciamos el diseño, y tenemos que hacer un reajuste, y producto de ello nos queda una variante. El factor de diseño nos propusieron uno de 3.0, pero al finalizar el cálculo utilizando el valor de la varilla de 5 octavos, que es por encima del valor nominal, entonces nos da un factor de seguridad de 3.68, y es por eso que aquí en el libro nos marca este valor. Aquí dice: por lo tanto, el redondeo del diámetro ha incrementado el factor de diseño real, y el factor de diseño real es el factor de seguridad. Pues bien, hasta aquí, espero les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer llegar aquí en los comentarios o pues por los medios de comunicación oficial. Muchas gracias.